voy a invertir una parte de mi tiempo en felicitar muy fuertemente a las organizadoras y a todo el equipo de trabajo, porque este tipo de encuentros es más benéfico que un encuentro de 5,000 personas con 3,000 exposiciones. Bueno, dicho eso, les voy a contar un poquito a toda carrera lo que también va orientado hacia la revitalización de las lenguas. No me voy a detener tanto en la organización de los materiales, aun cuando se los voy a mostrar. Y al final está la dirección de la página web de nuestro grupo, donde los pueden descargar sin ningún problema. Y si tienen alguna dificultad para descargar, me escriben y se los envío. Pero nosotros, con el grupo de trabajo, que es el grupo de estudios lingüísticos, pedagógicos y socioculturales, que está adscrito a la Universidad del Cauca, hemos venido desarrollando estas ideas. Y ahora no quiso funcionar. Ahora sí. Este trabajo, como ya lo dijo muy bien Azucena, es hecho con 2 colegas que no pudieron participar ahora, pero que son activos en esto, están terminando sus estudios doctorales y pues nos acompañan. Este es el plan de la exposición. Rápidamente, la diversidad lingüística y cultural en Colombia, lo que nosotros llamamos confluencias y articulaciones, donde vamos a ver en 2 niveles, actores y motivaciones, y el otro nivel, situaciones y acciones, la presentación del modelo y algunas reflexiones. Lo que está en color rojo es el departamento del Cauca, que se encuentra en el suroccidente del país. Este es el mapa de la República de Colombia con sus 3 cordilleras, y allá en la esquina superior derecha está en negrito Colombia, en la esquina de Sudamérica. En Colombia no se sabe exactamente cuántos pueblos indígenas hay. Así como aquí no se sabe contar, allá tampoco se sabe contar. Esas son razones políticas, evidentemente políticas. Si uno va en este momento a la Organización Indígena Nacional, dicen somos 108 pueblos indígenas. Si uno va al Estado, dice ¿cómo se le ocurre? Son 80. Entonces miren que hay un umbral muy grande. Entonces uno tiene que moverse ahí entre ciertos datos oficiales, no oficiales. Lo que han dicho es que el 3,5% de la población, según el último censo nacional, es población indígena, y lo que sí está claro es la existencia de 23 organizaciones indígenas. Las lenguas indígenas de Colombia, yo tampoco me atrevo a dar una cifra exacta. Yo siempre digo entre 60 y 70. ¿Por qué? Porque hay continuos de lenguas que por razones unas veces políticas sí son los mismos, otras veces no. Tenemos Tanimucaletuama, ya ayer Jorge decía Guambiano Totoró, hay varios, Bora Miraña, otros. Entonces lo que sí es claro que las familias lingüísticas es algo que no hacen las lenguas. Entonces ahí sí estamos todos, porque eso es a nivel de lingüistas. Hay 2 lenguas criollas, una de base castellana y una de base inglesa, y hay 8 lenguas no clasificadas más hablantes de romaní. Nosotros estamos trabajando con 2 lenguas, una no clasificada que es el Nasayugüe, antes conocido como Paez, y la otra, el que se conoce ahora como Namri o Namuiguan, que está dentro de la familia Barbacoa, y ahí aparece como guambiano, porque ese era el nombre que tenía, nombre que ya los hablantes no aceptan, también por razones políticas. Si hay tiempo les explico un poquito de eso, pero en la lengua se llama ahora, según el sitio, Onamuiguan o Namri. Los Nasa, si todos aceptan hablar Nasayugüe. Entonces nosotros decimos que para esto de la revitalización hay que pensar cómo es que se da la revitalización y cómo es que podemos actuar. Y entonces nosotros, como les dije, planteamos que hay que tener en cuenta actores, motivaciones, situaciones y acciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando interviene
un actor local o un actor estatal o un actor internacional, o cuando interviene la UNESCO, o cuando llegan los que tienen dinero, o cuando llegamos los que no tenemos ni para el transporte. Son cosas reales que a veces no tenemos en cuenta en nuestros trabajos. Y por eso nosotros voy a mostrarles rápidamente a nivel de actores y motivaciones cuatro tipos de actores: comunidad, Estado, entidades internacionales y colaboradores. Evidentemente, en las comunidades son muy disímiles. Hablo del pueblo Nasa primero. Es un pueblo que tiene más de 250.000 personas distribuidos en 7 departamentos, no solo en el departamento del Cauca, de los cuales más o menos el 75% es bilingüe. Ojo, las estadísticas son como los bikinis, ocultan más de lo que quieren mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Decir que el 75% de los NASA son hablantes, pues depende de dónde uno se vaya a parar, porque si se va a una comunidad hay el 95% de hablantes bilingües, o si se va a parar donde les voy a mostrar ahora, hay el 2%. Entonces nosotros hemos optado claramente por trabajar en 2 comunidades, que les voy a mostrar el cuadrito sociolingüístico, donde la lengua está en franco retroceso. Entonces, una cosa son los maestros, otra cosa son los estudiantes, los líderes, los dirigentes, los hablantes, y cada uno tiene sus motivaciones. ¿Y qué motivaciones puede dar? A ver, pues para demostrar al Estado que se pertenece a un pueblo indígena. ¡Ah! Yo sí soy indígena, mire que yo hablo esta lengua. ¿Y qué pasa con los que sí son indígenas, pero que solo hablan castellano? ¡Ay, hay problemas! O para poder comunicarse con otras personas sin pasar por la lengua mayoritaria, o para... Ya se cansó. O para expresar afectos, sentimientos, deseos. Yo creo que muchos de los que hablamos varias lenguas sabemos que ciertos sentimientos no los podemos expresar en otra lengua. Me pasa a mí, ¿sí? Afortunadamente para mi esposa, yo soy incapaz de enamorar a nadie en una lengua que no sea castellana. ¿Sí? Y ella lo sabe. Entonces, o para preservar la intimidad del grupo. Uno quiere trabajar solo con eso. Y así fue como yo aprendí la lengua, porque me fueron forzando a que aprendiera la lengua para preservar la intimidad. Y entonces, dependiendo del estado de la lengua, la transmisión va a ser distinta. No es lo mismo la transmisión intergeneracional en la familia que la transmisión entre los maestros, o que la relación con las autoridades, ¿no? Y entonces cada uno va a tomar actitudes y posiciones que afortunadamente nos han hablado bastante, y hay un censo muy extenso, pero que para otra venida les cuento de eso. ¿Y qué factores intervienen para escoger una lengua? Pues para demostrar simbólicamente que pertenezco a una comunidad. Incluso hay personas que sin hablar la lengua aprenden simplemente a saludar. ¡Chajiucaisa! Y después siguen en castellano y ya se convenció que era bilingüe. O para cuando hay presencia de hablantes competentes, o porque hay la voluntad, porque hay verdaderamente la voluntad, o que se tiene la necesidad. Yo tuve experiencia, yo no soy NASA, es muy claro, pero tuve experiencia de tener que hablar con mayores solamente en Lasayogüe, porque o no sabían la lengua mayoritaria, el castellano, o se negaban a hablarla. Y si él viene donde nosotros, pues que hable como nosotros. Y si viene donde nosotros, pues que coma como nosotros. Y si viene donde nosotros, pues que duerma como nosotros. Y entonces, eso es lo que hemos hecho, y eso es necesidad. O porque hay necesidad de prestigio, o porque hay una situación que favorece el multilingüismo. O volvemos nuevamente a lo de los sentimientos. O porque hay decisiones políticas de reafirmación identitaria, y ustedes han escuchado que en Colombia los procesos de reafirmación identitaria son muy fuertes, independientemente de que no sea sino el 3,5% de la población. Y entonces, en una misma comunidad pueden existir
hablantes con distinto grado de competencia, con distintas motivaciones y con distintas actitudes. Y en muchos casos, ¿qué pasa? Que los hablantes que tienen un conocimiento pasivo, los que dicen solo oímos la lengua y quieren pasar a usarla, pues viene todo el problema de cómo llamarlos, si se van a burlar, si no se van a burlar, si van a ser líderes, si van a ser vistos como intelectuales, porque les cuento, hay mucho temor a que los vean como intelectuales. O sea, no, los intelectuales son los blanquitos. Ahora viene el gobierno local, las organizaciones indígenas que son muy fuertes y que también están en franca disputa con el Estado en muchos aspectos, no solamente en el territorial. En la educación en Colombia existe ahora una cosa que se llama Sistema Educativo Indígena Propio. Entonces, eso es una disputa muy fuerte con el Estado, porque ya es no solamente decir, sí, de vez en cuando enseñamos unas cositas, sino que ya se coge todo el sistema. Y precisamente en el sistema, bueno, paso aquí. ¿Por qué? Porque ¿quién decide a quién hay que considerar como indígena y con qué criterios? Entonces cuando llega el Estado, no, pero mire, usted está vestida con blusa y con blue jean, ¿qué indígena va a ser? Eso no es el vestido. Entonces miren que los criterios y todo esto son motivaciones, sea para apoyar, sea para negar. Las exposiciones de hoy y ayer también han sido muy claras. O a veces también acción de muchas personas bien intencionadas. Con razón decían los abuelos que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. ¿Por qué? Porque quieren volver el ser indígena una cosa racial y naturalizada, cuando eso es otra cosa, es toda una vivencia. Bueno, no voy a entrar aquí en las diferencias culturales. Me interesa señalar esto, que en la pelea con el Estado se organizaron los proyectos educativos comunitarios. Y entonces cada pueblo tiene su proyecto educativo que no coincide necesariamente con el proyecto educativo del Ministerio de Educación. Y dentro de esos proyectos está lo que se llama ya la educación bilingüe intercultural, el Estado la llama etnoeducación. Y entonces, muchas veces, como no se ha pensado desde adentro esto del proyecto educativo comunitario, lo que sucede es que los currículos escolares se medio acomodan, se maquillan, se pasan un poquitico a la lengua indígena y entonces tenemos situaciones incluso de enfrentamiento entre mismos de comunidades indígenas, NASA, porque esto es lo que quiere el Estado y lo que queremos nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y con todos esos que llaman los contenidos culturales. Hay que meterle contenido cultural al currículo. Y entonces hay que hacer, ¿qué dicen? Rituales. Hay que hacer rituales. Cuando lo que nosotros mantenemos todos es llenos de rituales. O no es un ritual que yo me pare aquí al frente de ustedes. O no es un ritual que yo les diga, hola, buenas tardes. ¿Sí? Nosotros estamos llenos, todos estamos llenos de rituales. Entonces, y además, en las evaluaciones individuales de los estudiantes, ni siquiera para entrar a las instituciones escolares de primaria se tiene en cuenta la lengua. Mucho menos en las universidades. Con un grupo de colegas hemos sido 3 veces derrotados peleando para que la lengua de los pueblos indígenas sea válida como lengua en la universidad. Nos han derrotado. La Constitución dice una cosa, la realidad es otra. Entonces, y luego vienen todos los problemas de la terminología. Lengua indígena, lengua originaria, lengua de origen, lengua minoritaria, lengua regional, lengua autóctona, lengua vernácula y qué sé más, porque ahí sigue la lista continua. Entonces, a esto hay que sumarle todo el asunto de que a veces no coincide el nombre del pueblo con el nombre de la lengua. Los Nasa hablan Nasayurro, correcto, pero los otros, que antes se llamaban
Guambianos como pueblo se llaman Misak y la lengua es Namshik o Namuiguam, y así hay otra cantidad. Entonces vienen todo el enfrentamiento con el Estado. ¿Y cuáles son las metáforas que se usan para nombrar a los hablantes? ¿Y cuáles son las metáforas para hablar de la pérdida? Por eso hablamos de reactivación. ¿Por qué? Porque un mayor en una comunidad nos dijo, no, si la lengua está aquí, lo que tenemos es que reactivarla, está dormida. ¿Sí? Si no existe, ¿qué vamos a revitalizar? Si ya se, aquí no podemos, ¿cómo es que es? Digo, revivir los muertos. Si está muerta, está muerta. Y punto. Si está aquí, está activa y la volvemos viva. Otra cosa es aprender la lengua si fue que ya se murió. Por eso nosotros como grupo hemos tomado una posición clara. No vamos a ser en ningún caso los sepultureros de las lenguas indígenas. Y vamos a estar trabajando. Así haya un hablante que quiera que se desarrolle su lengua, ahí estamos. Y entonces se ha gastado mucho esfuerzo, mucho en personas, en dinero, en materiales, hablando de lenguas en peligro, pero no pensamos en el desarrollo interno. Y eso nos pasa también a los académicos. Entonces establecemos distintos tipos de relaciones, unas que son a largo plazo, otras que son solamente extractivas, viene por el dato y se va y chao, otras que son más comprometidas, y eso también influye. Y siempre está mediado por la relación de centro-periferia. Claro, Bogotá es la capital, Cali es la capital mundial de la salsa, y así entonces, claro, son todas capitales y los pobres indiecitos que están por allá, o el Popayán, que ya es nada. Y no existe una clara relación entre la descripción, la tipología, la documentación y lo que hablaba ayer, estudios areales. Entonces viene el asunto, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a pasar aquí sobre dos asuntos que dijo Fishman hace mucho rato para llegar. Este es el mapa del resguardo de Totoró. Lástima no está Jorge, pero le cuentan, por favor, que hablé de Totoró, donde se decía que había 4 hablantes y nosotros, tercos, nos fuimos a recorrer todas las veredas y nos dimos cuenta, vereda es una división política, no las calles. Nos fuimos a recorrer y nos dimos cuenta que había más de 76 hablantes, pero era una situación política que querían decir que eran 4. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Sí? Desde mucho antes, solicitados por la comunidad, empezamos una serie de talleres, no para cómo, sino primero recopilando léxico y recopilando con los mayores oraciones, cuentos, lo que se acordara. Eso nos llevó a un libro que es el léxico, de ahí nos llevó al proyecto educativo comunitario en la malla curricular. No contentos con eso, hicimos grabaciones en discos compactos y unimos esto con programas de radio de la emisora comunitaria, y entonces a veces enlazábamos todas las emisoras del resguardo para una clase, sabiendo que dejábamos una tarea que no podían responder los maestros y que tenían que ir a buscar a los hablantes en tal y en tal otra parte. En el 2011 hicimos algunas herramientas multimedia. En el 2015 Jenny empezó su trabajo sobre gramática y nosotros al mismo tiempo empezamos unas herramientas informáticas de tipo micromundo que lamento no tener el tiempo para mostrarles. Miren la transmisión intergeneracional, la situación sociolingüística. 2 generaciones de hablantes monolingües, un número de hablantes 76 sobre una población de 7.000 personas, el castellano desplazado totalmente el Namshik y algunas cositas en Radio Libertad. Pero ¿cómo hemos trabajado? Hemos trabajado no nosotros los iluminados, sino hemos trabajado mancomunadamente con las autoridades, con los profesores, con los mayores hablantes y con los niños y jóvenes. Entonces se ha logrado crear una dinámica
donde ya tenemos el otro día, yo nunca doy ese dato porque todavía soy muy receloso, uno de los maestros decía, ya tenemos 100 hablantes incipientes. Yo soy receloso todavía con ese dato. Este es el otro lugar, el resguardo de la Paila Naya, allá está el Cauca más grandecito, ese es el resguardo, con otras acciones también que tienen que ver con la recuperación. Clave siempre ha sido la recuperación de la tierra y el territorio. Se necesita vivir en algún lado. Eso decían los mayores. Nosotros no somos pájaros que vivimos del aire. ¿Sí? Entonces necesitamos la tierra para vivir. Entonces todo el asunto de la recuperación de la tierra, la constitución del resguardo y luego después de que eso se va asentando, la constitución del comité de educación, la educación y luego una serie de materiales. Y una situación similar, muy similar, 2% de hablantes. Entonces, así también, ese ha sido nuestro esquema de trabajo, con las autoridades, con los mayores, con los profesores, con los integrantes. Y llegamos al modelo. El modelo tiene como base lo que está arriba, que son relaciones de confianza de largo alcance. O sea, yo tengo relación con estas comunidades desde hace cerca de 35 años. Yo no llegué como académico. Si algo tengo que reconocer es que yo empecé a estudiar lingüística fue por influencia de los pueblos indígenas. Yo no llegué siendo lingüista. Mi primera formación es de ingeniero y como ingeniero llegué allá a ayudar a procesos de recuperación. Entonces son muchos años y ellos influyendo en mí mismo y entonces todavía sigo estudiando lingüística todavía y he aprendido mucho en este encuentro. Y luego una motivación interna y confluencia de energías y de recursos, se producen materiales que se usan en la vida y la vida continúa. Paso sobre todo esto para mostrarles el modelo. Nosotros sacamos el modelo así, por ejemplo, el actor 1, el actor 2, el actor 3 y cómo confluyen en un momento. Y entonces, para este material, que es el léxico, los CD, los programas de radio, y para la guía pedagógica y para una serie de juegos también en la lengua, pues miren la cantidad de actores que tenemos. Miembros de la comunidad, autoridad local, autoridad regional, es decir, la organización indígena regional, es decir, para los que conocen el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, los académicos, el Estado, maestros proclives y maestros no proclives, porque hay maestros que no quieren, primera de nuestras perplejidades. Entonces, maestros que no quieren, hay hablantes, y está el sindicato de maestros que también en muchas oportunidades se ha opuesto porque, claro, les vamos a quitar, según ellos, sus redes. Entonces, no voy a entrar aquí, pero miren ustedes, cada rayita corresponde a uno de los actores, ¿no? Y fíjense, el negro es el Estado, y hay un momento, el Estado siempre es el negro. Entonces, hay un momento de confluencia cuando logramos sacar los materiales y luego hay una dispersión. Pero si ustedes ven, para este caso, tenemos una confluencia parcial más abajo, que es donde hicimos lo del proyecto educativo comunitario. Entonces, así nos movemos. Y entonces uno no tiene por qué desanimarse y decir, ¡ay, ya estos no volvieron! ¿Y ahora qué? No, hay confluencias, hay convergencias y hay no convergencias, ¿no? Y esto fue en el 2010 y lo otro en el 2012. Y este es el micromundo, que es todo en computador, que fue un trabajo muy lindo, del cual también salió una cartilla de historias de los mayores, también con su audio, y otra vez. Entonces miren cómo tenemos las posibilidades de una confluencia, y es en esa confluencia, como estamos en este momento, no sabemos qué va a pasar. Hay unos que ya se han separado, ahí estamos en el 2016. Y este para el Nazayugüe, que es esa cartilla que les mostraré también con los discos compactos, con un léxico también grabado,
y la guía pedagógica, el audio y los juegos y lo mismo. Entonces tenemos unas posibilidades de confluencia que ahí vamos. Miren, aquí hay unos que están más lejos. ¿Cuál es el que está más lejos ahí? La organización regional. La organización regional con esta comunidad dice, allá no nos metemos. Claro, porque como han sido muy críticos, entonces allá no se meten. Y ahí tenemos esa confluencia, ahí estamos. ¿Sí? Es la confluencia de estas cartillas. Ahora algunas reflexiones. Ya voy. Algunas reflexiones. El hecho de que tengamos resultados positivos en la confluencia no garantiza la continuidad del proceso. La única forma de garantizar la continuidad del proceso es que esto quede enraizado en la comunidad, la vida continúe. Es la única garantía. Todos los demás actores podemos ser suprimidos. Y estamos o no estamos. Pero esa confluencia puede ser importante para lo que se vive o porque señala puntos de referencia. Ahora, si el hablante y el locutor hablan las mismas lenguas, ¿por cuáles factores los van a obligar? Entonces, estos trabajos que les estoy contando y este modelo que estamos proponiendo nace desde adentro de las comunidades. ¿Se han abierto nuevos espacios? Sí. ¿Se han abierto nuevos caminos? Sí. Estamos utilizando lo que llaman las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas. Pero bueno, sin embargo, continuamos frente a un gran reto. ¿Por qué? Porque el trabajo debe involucrar el compromiso y la decisión política, primero de las comunidades y segundo de los que acompañamos. Si no hay compromiso político, apague y vámonos. Y la voluntad de desarrollar este trabajo, nosotros la tenemos más allá de las paredes de la escuela. Por eso nos hemos metido a las casas, por eso nos hemos metido a las cocinas, por eso nos hemos metido con los discos compactos, en donde mismo ponen la música para bailar, ponemos los discos compactos para escuchar la lengua y para hablar en la lengua. Y no podemos dejar, y aquí nos revelamos, que las nuevas tecnologías se conviertan en otro instrumento de poder, de dominación, de subordinación, de minorización y exclusión. Estamos en contra, radicalmente. Por eso, tampoco podemos permanecer indiferentes ante la pérdida. Nosotros tenemos que pasar del yo no puedo al yo sí hago. Ese es el compromiso, y en ese compromiso apoyamos lo que dijeron en el resguardo NASA de la Paila Naya. A pesar de las adversidades, continuamos en lucha por los derechos lingüísticos que nos pertenecen. Y ya con esto, Magellan Ngwangwa, Wesenigwe. Bien, 5 minutos faltan nada más. No creo que haya un congreso con esta precisión. A pesar de todo. A pesar de todo. Preguntas, 5 minutitos tenemos, antes de que nos echen. No hay pregunta, nos vamos. Sí, es una aclaración. Las lenguas de las cuales nos has hablado, Nasa Yue y Namjik. Namjik Namjik es guambiano, era guambiano. lo que antes se llamaba guambiano. Estas dos lenguas, si no me equivoco, son habladas por personas en otras regiones del Cauca. Del Cauca y de Colombia. De Colombia. Entonces, en algún momento ustedes han intentado poner en relación los hablantes de sus zonas con hablantes de otras partes. Sí. Como pasó en el caso de Costa Rica. Sí. Sin problema. Es mucho más fácil con los NASA. Los NASA están en 7 departamentos. Donde hay mayor cantidad es en el Cauca, pero también están en el Putumayo, en el Caquetá, en el Huila, en el Tolima, en el Meta y en el Valle, además del Cauca. Entre los NASA del Cauca y del Valle hay muy buena relación, pero no solamente hemos buscado poner en relación de los NASA de un departamento con otro,
sino los de esta pequeña comunidad de La Paila, con la comunidad de Munchique, que dicen todos los NASA que es mi comunidad. ¿Por qué? Porque yo aprendí a hablar y yo hablo como la gente de Munchique. Entonces, cuando yo llego a cualquier parte, dicen, ah, es que claro, usted es de Munchique. En Munchique, la transmisión intergeneracional es mucho más fuerte. Entonces, hemos logrado hacer integraciones entre los cabildos y entre las instituciones educativas. Y hemos logrado hacer visitas de La Paila a Munchique y de Munchique a La Paila con niños. Lo que pasa es que el factor dinero siempre es un problema, siempre es un problema. Pero ahí vamos, y siempre entonces nos toca inventarnos rifas, inventarnos... Claro, ¿qué hacemos? Y a veces nos toca, les cuento aquí y lo cuento y no lo sostengo en Colombia jamás porque me meten a la cárcel. Nos toca en un proyecto meter unas cosas y coger ese dinero y usarlo para lo otro, porque si no, no tenemos con qué transportar a las personas. Entonces, lo digo aquí, en Colombia solo existe, pues mentira. Si no, me tienen que visitar en la cárcel. Entonces, sí, eso es lo que hemos logrado. Y con Namre ha sido más difícil. ¿Por qué? Porque como todos son colindantes, han tenido problemas de linderos. O de límites, pues. Y cuando hay problemas de linderos, ahí sí fue donde la puerca torció el rabo. Porque hay heridos, peleas, golpes. Entonces hemos sido muy cuidadosos. Incluso una vez estábamos con los niños haciendo un recorrido para reconocer el territorio, del otro lado se nos vinieron porque pensaron que íbamos a invadirlos. Cuando ya vieron quiénes veníamos, se calmaron un poquito, pero se fueron todo el tiempo haciéndonos la guardia para que no nos pasaran. Entonces, pero sí, hemos logrado. Pero sepamos que no estamos con ángeles, ¿ah? Estamos con seres de carne y hueso, con amores, con odios, con desamores, con todo. Pero no sé si te contesté. En este mismo trabajo tuyo, claro, tú dices, no hay compromiso político, apago la luz. Tú no has apagado la luz. ¿Cómo hacemos para no apagar la luz? Cuando no hay ese compromiso político y de apoyo a los proyectos que hacemos con las comunidades y desde las comunidades. Pero perdóname, no te entiendo porque es que yo no he perdido el compromiso. Por eso. Por eso, entonces no he apagado la luz. Y como dice una canción de los NASA, ahí me quedaré hasta que el sol se apague. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Seguramente estás buscando esto. No podemos esperar que todas las personas reaccionen de la misma manera. Eso sería un gran error. Entonces yo aprendí algo que es muy sabio, que es de cada quien según sus capacidades. Entonces hay personas que tienen una capacidad que no quieren comprometerse en política con nada, porque claro, los indios son comunistas, son subversivos, guerrilleros, y ¿quién quiere ser de eso? Nada. Entonces dicen, yo los apoyo hasta acá. Entonces uno lo que tiene que ver es cómo logra esa confluencia. Cuando yo decía que sin compromiso político el asunto no funciona, es porque este enfrentamiento entre autoridad es un enfrentamiento político, es un enfrentamiento con el Estado, y el Estado es una institución política. Y el Estado no es que... El enfrentamiento no quiere decir guerra, ni más faltaba, sino es un enfrentamiento a nivel político. Es un enfrentamiento a nivel de concepción de lo que es la educación, de para dónde orientar la educación. Entonces, no sé si eso es de cada quien según sus capacidades. Y entonces así vamos. Y claro, hay mucha gente que nos sigue apoyando. Y es más, otros nos apoyan en secreto, les cuento. Y entonces están dicen, pilas compañero que van a hacer tal cosa. Sí, en tal parte. Porque hay gente en la Secretaría de Educación o en el Ministerio de Educación que simpatiza con estos procesos, pero que por distintas razones no puede verbalizarlo.
Pero entonces nos cuentan, y eso está bien. Han sonado las campanas. Sonaron las campanas.